neoplasia mieloproliferativa, en donde aumenta prácticamente la línea granulocítica madura. Entonces vamos a tener incremento de neutrófilos, de callados, vamos a tener eosinófilos, basófilos, y es muy importante, sobre todo cuando vemos muchos basófilos y eosinófilos juntos, sabemos o podemos prender las alarmas de que esto puede ser una leucemia mieloide crónica. Es más frecuente en los hombres y también es muy frecuente, o la principal leucemia crónica del adulto también. Algo muy importante es que por fases, dependiendo de su historia natural, podemos encontrar al paciente en varios escenarios. Tenemos fase crónica, fase acelerada y fase blástica. Ahora, las leucemias mieloides, con el paso del tiempo sin tratamiento, se pueden volver en una leucemia aguda. Entonces, algo importante que el paciente tiene que tener en cuenta: si el paciente no toma tratamiento, no consulta, esto no va a ser indefinido, sino que puede llegar a una leucemia aguda y eso fallecer rápidamente. Entonces, en la fase crónica usualmente encontramos toda la línea clonal madura, usualmente es mucho más indolente, mayor paso en el tiempo, y es la fase en la que nos vamos a encontrar a la mayoría de los pacientes. El paciente que no se toma los medicamentos o que pasa un buen tiempo, digamos, sin tratamiento, sin adherencia, puede entrar en una fase acelerada en donde aumentan todas las células plásticas y finalmente puede pasar a una fase blástica que se comporta como una leucemia mieloide aguda, con la misma connotación de gravedad de una leucemia mieloide aguda y que requiere el tratamiento intensivo de la mieloide aguda. Entonces, algo muy importante, si recordemos, el cromosoma Filadelfia, el gen BCIA de la fusión, que eso finalmente lo que nos va a dar es una proteína quinasa que hace que la célula sea anómala, que esa célula tenga una supervivencia prolongada, que prolifere más y que tenga una adhesión celular más marcada, y eso finalmente es lo que hace que se genere este tipo de leucemia. El BCL-ABL no está solamente en la leucemia mieloide crónica, también está en la leucemia linfoblástica. Por ejemplo, siempre que miramos leucemias linfoblásticas, también debemos hacer BCL-ABL. Y sabemos que tenemos varios medicamentos con el target de tirosinquinasa, nosotros llamamos intercambio de la tirosinquinasa, cuyo target es este, ¿sí? Específico. Entonces, si tenemos un BCL-ABL positivo, independientemente de la neoplasia que lo tenga, pues digamos puede ser coadyuvante en el tratamiento, trae un medicamento específico que inhibidor de la tirosinquinasa, claramente, además de la quimioterapia genética. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrar en las leucemias crónicas? Un tiempo de evolución mucho más largo. ¿Sí? Entonces son pacientes que consultan de meses, incluso hasta años, que pueden ser bastante indolentes, a veces se diagnostican de forma incidental por las alteraciones en el hemograma, porque encontramos un paciente con linfocitosis, con la línea granulocítica madura, pero el paciente puede estar asintomático. Ya en la medida en que esto progresa, es que el paciente puede presentar síntomas. En las mieloides, ¿qué es lo que principalmente puede pasar? Se viene a visto algunos, la esplenomegalia, ¿sí? Entonces, son las esplenomegalías que se convierten tan marcadas que incluso alcanzan el hueco pélvico. Y ya los pacientes consultan es por distensión abdominal, porque te dan saciedad temprana, porque tienen que tener una masa, entonces esa puede ser el motivo de consulta. O cuando ya la expansión clonal de la línea granulocítica es tan marcada que hace que los pacientes presenten anemias, pues el motivo de consulta puede ser fatiga también. Usualmente estos casos usan más con trombocitosis que con trombocitopenia, entonces usualmente vamos a encontrar el paciente con leucocitosis y con trombocitosis. Recuerden que son células, recuerden estas células. Entonces, recuerden lo que pasaba en las leucemias agudas. Un montón de células inmaduras que están infiltrando la médula ósea. ¿Sí? Eso hace que se reemplacen tanto plaquetas como glóbulos rojos. Pero acá, en las leucemias crónicas, lo que estoy teniendo es un clon que prolifera y prolifera y prolifera y prolifera, pero que es maduro. ¿Sí? Entonces, eso hace que también no solo prolifere la línea granulocítica, sino que también prolifere plaquetas. A veces podemos encontrar esto también poliglobulia, pero lo más frecuente es encontrar trombocitosis, leucocitosis y encontrar anemias. En estos casos, si yo no voy a encontrar pancitopenia, recordemos que esto es una proliferación, ¿sí? Hiperplasia de la médula, está produciendo de más, no está reemplazada, que es diferente de una leucemia. Entonces, en leucemia, yo produzco mucho una célula muy específica que reemplaza las otras, ¿sí? Y invade toda la médula ósea. En esto tengo una producción específica de las células que van saliendo de la circulación periférica, no van reemplazando mucho la médula ósea, por eso son trastornos mieloproliferativos. Cuando uno tiene en mente la palabra proliferativa es de mucho, ¿sí? Entonces vamos a encontrar usualmente el aumento de la línea celular en la mayoría de los casos. Doloroso, el doloroso también es un signo de alarma, ¿sí? Y pasa mucho en las leucemias. Recordemos que tenemos médula ósea principalmente en el esqueleto appendicular, ¿no? Entonces son pacientes que se quejan mucho de dolor de toda la estructura escapular, dolor en huesos largos, que es principalmente donde está la médula ósea. Niño con dolor óseo también es un signo de alarma. Bueno, adulto joven con dolor óseo también es un signo de alarma. ¿Listo? Algunos escenarios, por ejemplo, pueden dar leucostasias, principalmente si la proliferación de leucocitos es muy marcada, por encima de 100.000 o 300.000. ¿Cómo qué? Como evento
eventos neurológicos como alteraciones de edema pulmonar, los hombres puede dar priapismo también, a veces puede ser un motivo de consulta. ¿Qué otra enfermedad debuta con priapismo? Que es muy frecuente, aparte de la esclerosis. La anemia de célula falciformes, ¿listo? Hace crisis vasooclusivas y debutan con priapismo. A veces entra por urología y terminamos diagnosticándoles leucemia falciforme. Usualmente estos pacientes no presentan sangrados como la línea porque no debutan con trombocitos. Bueno, en cuanto a la sangre periférica, en cuanto a los leucocitos, entonces sabemos que vamos a encontrar línea granulocítica en todos los estadiales de maduración. Entonces, en cuanto a la sangre periférica, como les dije, siempre es muy importante en todo trastorno hematológico poder evaluar la sangre, el estudio de sangre periférica y que lo que vamos a encontrar. Esto que ustedes ven acá en esta gráfica. Miren que estas células no se ven como las que hemos visto, como los plasmas que son células nucleares. Estos son células normales, ¿listo? Son células que son completamente maduras, que tienen a los neutrófilos, hasta por acá son monocitos, algunos eosinófilos. Pero veamos que en proporción contra los glóbulos rojos, pues es un valor bastante alto. ¿Sí? Vemos que la mayor parte del campo está ocupado por líneas granulocíticas maduras. Esto es lo que vamos a encontrar en nuestra sangre periférica, porque la mayoría la vamos a encontrar con leucocitosis. ¿Listo? Entonces, sí, importante que las células maduras sean bajas, porque si ya las células inmaduras son de más del 19%, ya es una leucemia aguda. Entonces, o es una amiloide que se transforma en aguda, o siempre fue una leucemia aguda. Entonces, lo característico de la leucemia amiloide crónica es que son células maduras. ¿Listo? Granulocítica madura. Granulocítica madura es callado. Granulocítica madura es el metamielocito, el mielocito, el promielocito. Son células que ya están en su fase más, digamos, más cercana a la madurez. Cuando hablamos de inmadurez, estamos hablando de blastos. ¿Listo? Al igual que los pacientes con leucemias agudas, pues también se debe proceder a médula ósea para el diagnóstico. Este no es tan urgente como la leucemia aguda. La leucemia aguda es una urgencia, esto sí lo pueden ustedes remitir, aunque no debería tomarse más de una semana o 15 días su remisión, pero esto sí ya no es una urgencia vital, eso sí nos puede dar un poquito más de tiempo para el diagnóstico. Y eso es lo que vamos a encontrar principalmente en la médula ósea, que es una médula ósea con hiperplasia, es una médula ósea hipercelular, a diferencia de la leucemia normal, ¿listo? Y que los elementos están maduros y diferenciados. Lo que pasa es que los encontramos en los diferentes estadios de la diferenciación, ¿listo? No todos van a ser neutrófilos, vamos a encontrar en diferentes estadios, pero no van a ser inmaduros. Mucha basofilia y eosinofilia, esto poco sucede en otro tipo de enfermedades juntas, ¿no? Sí tenemos eosinófilos, sobre todo en infecciones parasitarias, en alergias, pero acá tener esta combinación puede incluir sobre todo si hay leucocitosis, de que el paciente puede presentar algo así, ¿listo? Bueno, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Datos de lisis tumoral, ¿sí? Como son células que están bastante altas, que están, digamos, en recambio, es, digamos, un riesgo relativamente moderado de lisis tumoral, que voy a encontrar los factores de lisis, ácido úrico, deshidrogenasa elevada, alteración renal, alteración del fósforo. La B12, esto está ahorita de moda, entonces, la B12 se asoció, en un estudio muy largo, un metaanálisis como poblacional en Dinamarca, de que la B12 parece ser un marcador tumoral cuando está elevado. Lo que pasa es que no se asocia específicamente con algo, entonces no es como la PSA, no es como el CA125, o sea, no es como algo muy específico, pero sí definitivamente hay una relación como marcador tumoral. ¿Sí? Entonces ustedes ven, sobre todo vitamina B12 por encima de 2000, esos pacientes también, a menos de que estés con reposición claramente, tienen digamos una asociación con un plasma, con cualquiera. ¿Sí? Entonces sí es importante evaluar esos niveles de vitamina B12 tan aumentados, sobre todo si hay otros factores de riesgo como mencionan en el ¿listo? Y PSL-ABL. PSL-ABL no necesariamente tiene que hacer en médula ósea, se puede hacer en sangre periférica, y con esto pues vamos avanzando en el diagnóstico. En el diagnóstico y en el seguimiento, porque estos pacientes su tratamiento no es solamente normalizar el hemograma, es disminuir el vaso y negativizar el PSL-ABL, porque recordemos que así como en la leucemia aguda yo quiero eliminar la clona, en la leucemia crónica yo quiero eliminar ese gen PSL-ABL, que es el que me está dando la proliferación normal. ¿Sí? Entonces es muy importante hacer el seguimiento con el porcentaje de PSL-ABL. Vamos a arrancar en un 100%, seguramente no entra en la mayoría de los casos, y la idea es que posteriormente
linfopositemia esencial, que es la producción clonal de las plaquetas, y tenemos la mielofibrosis primaria, que es el reemplazo fibrótico de la médula ósea, que lo que me hace dar es una célula que es, una médula que es bastante hipercelular y que me produce usualmente un aumento bastante marcado de todas las líneas celulares. ¿Listo? Bueno, no me van a tener tampoco que en el tratamiento, sabemos que tenemos los fármacos ITK, que son los inhibidores de la tirosinquinasa, que me van a intentar eliminar el MSI-ABL. Todos estos fármacos son tomados, entonces estos pacientes tienen la ventaja de tener un tratamiento ambulatorio, de tener un seguimiento más tranquilo, bajos efectos adversos. De los efectos adversos más frecuentes son toda la línea cardiovascular. Entonces son medicamentos que aumentan el riesgo cardiovascular, que de por sí son pacientes adultos mayores, pues sí es muy importante, está en riesgo de stroke, riesgo de infarto, entonces sí es importante tener en cuenta. Cuando el paciente está en fase acelerada de crisis plástica, se comporta casi como una leucemia aguda y el tratamiento se pasa al descenso de una leucemia aguda con quimioterapia endovenosa. Entonces, lo facilito es cuando están en fase crónica. Facilito fase crónica, medicamentos tomados que pueden tener un seguimiento, pocos efectos adversos y que pueden llevar al paciente, digamos, a una remisión, no curación, pero sí a una remisión completa. Eso en cuanto a la leucemia mieloide crónica y a las neoplasias mieloproliferativas. ¿Listo? Que esto es algo también tenemos que empezar, porque les decía que si conocemos la diferenciación, sabemos utilizar las palabras. Mieloproliferativo, sabemos que es línea mieloide. Entonces yo a veces veo linfomas y el diagnóstico de neoplasia mieloproliferativa crónica, no es posible, ¿sí? Entonces, si yo tengo un linfoma, sabemos que el linfoma viene de qué células. Linfocitos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le diríamos? Neoplasia linfoproliferativa crónica. Ya después le matriculamos el número de linfomas, que tenemos una gráfica, entonces, sí es muy importante que tengamos al menos los diagnósticos sindromáticos muy claros. Tenemos una leucemia aguda, sospecha de leucemia linfoblástica porque tiene linfocitos, porque es un niño, porque es un adulto joven, ¿sí? Leucemia mieloblástica aguda porque tenemos seguramente muchos blastos, muchos monocitos, cuerpos de aura en el extendido, que son muy de la línea mieloide porque es un adulto mayor. Tenemos sospecha de neoplasia linfoproliferativa crónica, o si tenemos sospecha de policitemia vera, pues yo digo sospecha de una neoplasia mieloproliferativa crónica tipo policitemia vera. Entonces, sí es importante que entendamos de dónde viene el origen o la célula origen para que podamos al menos dar un diagnóstico sindromático. ¿Listo? La leucemia linfocítica crónica es rara, usualmente también es muy del adulto mayor, bastante indolente, más a hombres que mujeres, tiene una muy buena autonomía. Usualmente, al igual que las otras leucemias, también se asocia con factores como radiación, quimioterapias previas, tiene muchas alteraciones genéticas. ¿Listo? Es súper importante que en estos pacientes hagamos ciertas mutaciones porque son las que nos van a llevar a utilizar ciertos tipos de tratamientos muy específicos. Si hay algo que se ha desarrollado es terapia dirigida para la leucemia linfocíticas crónicas, como el ibrutinib, por ejemplo, que también son medicamentos orales y están muy dirigidos dependiendo de la dirección y de la sintomática que encontramos. Entonces, pacientes sí o sí tienen que hacerse un muy buen estudio molecular y hacerse cariño también. Entonces, algo muy importante en la leucemia linfocítica crónica es la acumulación. Finalmente, el paciente va a dar, digamos, los síntomas dependiendo de dónde predomine la acumulación de los linfocitos clonales. Bien sean los ganglios, entonces el paciente va a dar adenopatías. Si se acumula mucho en el vaso, pues el paciente va a consultar por esplenomegalia y sus consecuentes complicaciones. O si se infiltra mucho la médula ósea, pues con el paso del tiempo lo que me va a dar es una pancitopenia o una anemia principalmente, y ahí pues va a consultar precisamente por los síntomas de anemia. ¿Listo? En la mayoría de los casos, los pacientes empiezan a tener síntomas ventes, como les van prendiendo las alarmas, el aumento de los ganglios linfáticos. Muchos son incidentales, un hemograma con muchos linfocitos. Un hemograma esencialmente normal, pero estoy viendo que la relación varía y que el incremento del porcentaje de linfocitos es bastante alto. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar una linfocitos absoluta, pero son linfocitos anormales, linfocitos clonales, que eso es lo que vamos a encontrar en la citometría de linfocitos. Son linfocitos maduros, pero no son normales. Son linfocitos maduros, pero clonales. Linfocitos maduros, pero tumorales. ¿Listo? Entonces, eso sí es algo muy importante de ver tanto en el extendido como en la citometría. ¿Listo? Eso lo vamos a encontrar en el diagrama. Hay algo que se llaman sombras de Grunberg, que son como estas células, así que es como cuando se prepara el extendido, las células se rompen, entonces se ven como, pues se llama así como un smudge, como si estuvieran ¿cómo decir? Como pichadas, pichadas sería como la palabra que podemos utilizar. Entonces, no vamos a encontrarlos siempre en los pacientes, pero si los encontramos, digamos, ahí yo puedo tener una sospecha de una leucemia linfocítica crónica. ¿Listo? Usualmente encontramos anemia en los casos más avanzados. ¿Cómo podemos clasificar entonces a los pacientes para definir tratamiento? Porque si yo soy
igual. O sea, el paciente solamente lo vigilamos, no le ponemos ningún tipo de tratamiento. Cuando empezamos a tratar a los pacientes, cuando están por aquí, en estos estadios, cuando ya empiezan a tener adenopatía, cuando empiezan a tener síntomas B, cuando empiezan a tener anemia y trombocitos. Entonces, cuando ya están en estadio 3, entonces es cuando empezamos, o el riesgo, o el beneficio supera el riesgo, perdón, y esos pacientes sí requieren quimioterapia. Pero si están por acá, quietecitos, con su linfocitos, una leucemia linfocítica crónica que pueden pasar meses o años, simplemente en vigilancia ribombómica. Entonces, si eso puede pasar, si yo puedo tener una leucemia linfocítica crónica que lleva 2 años en vigilancia y le hago hemogramas y sí, tiene 10.000 linfocitos, pero está quietita. Y no hace síntomas, no tiene ganglios, no tiene anemia, o es una anemia muy leve, o no tiene trombocitopenia, o es muy leve, ese paciente no requiere tratamiento. ¿Listo? ¿Qué factores pronósticos tenemos acá? Exactamente a los hombres les va peor, que les ponemos en un estadio avanzado, a mayor edad, que tenga ciertos marcadores como la metadona incrementada, ciertos cariótipos complejos también. Entonces todo eso nos hace que el factor pronóstico sea adverso. Bueno, las miroides fueron rápidas. ¿Alguna pregunta? De crónicas. Entonces sabemos que es, claro, son más indolentes, pero usualmente son más progresivas en el tiempo, el diagnóstico puede tomarse meses o años en hacerse, son pacientes que presentan síntomas de una forma bastante tardía, ya cuando la enfermedad está bastante avanzada, se descubren mucho de forma incidental, son leucemias del adulto mayor usualmente, tienen un mejor pronóstico, tratamientos más sencillos, más tranquilos, muchos son orales, también requieren mismas pirámides de la ósea para hacer el diagnóstico, pero lo que caracteriza su diagnóstico es la madurez de la célula. ¿Sí? ¿Nos queda claro eso? Bueno, eso es como la conclusión de todo. ¿Alguna pregunta de leucemia? Cafecito. Así es, he leído por ahí que el uso de corticoides, esteroides, antes del diagnóstico, claro, no puede tener respuesta a la neurológica tan baja, entonces que puede haber unos falsos negativos. Sí, eso es lo que yo estaba haciendo. Ya lo había dicho. Precisamente eso es lo que les decía del tema del esteroide. ¿Sí? Entonces, el esteroide, como ustedes pudieron ver en la mayoría de protocolos de quimioterapia de línea linfoide, ¿listo? Hace que las células cambien de morfología, disminuyan su tamaño y su número. Entonces, si yo había rascado en un diagnóstico del paciente con leucemia, con 70.000 leucocitos, si le pongo esteroide, ese paciente puede incluso normalizar el conteo. Entonces, ya cuando, ese fue el caso que les contaba, el paciente con una leucemia aguda que tuvo esteroide un mes más o menos, y cuando le hicimos el diagnóstico ya no encontramos la leucemia. En ese momento, ustedes no la tuvieran, la tenían y estaban retrasados en el tratamiento precisamente porque ese paciente había recibido esteroide. Entonces, este sí es importante de lo que les recalcaba, no utilicemos el esteroide de una forma indiscriminada cuando hay sospecha principalmente de neoplasias hematológicas, sobre todo de la línea de linfocitos. Bueno, porque los puede alterar. Y no solamente pasa en leucemias, también pasa en linfomas. Entonces, también hace parte de los protocolos de casi todos los linfomas de línea B. Entonces, eso hace que su utilización disminuya los ganglios. Entonces, puede pasar que ese paciente recibe esteroide y cuando yo quiero hacer una biopsia de ganglio ya está demasiado pequeño para la leucemia. Entonces, no hay ninguna justificación para que nos adelantemos al tratamiento, porque a veces se está muy tentado a dar esteroide a veces para el tratamiento de la fiebre, ¿sí? A veces para el tratamiento del paciente que se siente cansado, entonces tome supertensión a ver qué mejora. Entonces, y no solamente enmascara patologías hematológicas, también enmascara patologías reumatológicas. Entonces, pacientes a los que ya, digamos, van a ponernos acudos y lo pueden enmascarar también. Entonces, si el uso del esteroide tiene que ser muy específico para un tratamiento muy puntual. Entonces, sí, mucho cuidado con eso. ¿Alguna otra pregunta de ustedes? ¿Cafecito? Bueno, entonces pasemos a los linfomas. Algo importante de los linfomas, entonces digamos, hablamos mucho de las leucemias, ya toda la parte como el hemograma se altera, sabemos cómo aumentan las células, encontramos pancitopenia, encontramos leucocitosis, y luego viene este otro grupo de patologías que son también bastante frecuentes hematológicas, en donde predominan, a pesar de, digamos, de poder encontrar también alteraciones en el hemograma, digamos que su predominio es la afectación de los ganglios linfáticos, chicos acá,
Y eso es lo que nos lleva a decir que un paciente puede tener linfoma. Ahora, podemos tener linfomas que se leucemizan, eso se llama un linfoma leucemizado. Entonces podemos encontrar células en sangre periférica inmaduras de un linfoma que se leucemizó. ¿Listo? Podemos encontrar leucemias agudas, principalmente linfoblásticas con ganglios. ¿Sí? Lo vimos cuando vimos leucemia linfoblástica, ¿no? Son pacientes que pueden debutar con adenopatías. Entonces, digamos que son dos tipos de enfermedades en donde podemos encontrar alteraciones en los linfomas hematológicas y podemos encontrar adenopatías en las leucemias, y a veces es confuso decir si es un linfoma, si es una leucemia, si es un linfoma leucemizado. Pero digamos que lo que nos marca de la diferencia es lo que predomina. Las alteraciones hematológicas en las leucemias son muy marcadas, mientras que la afectación, digamos, hematológica en los linfomas, digamos que puede ser un poquito menos evidente, aunque sí es cierto que los linfomas hacen parte, o digamos que todo el sistema hematológico es uno solo. Entonces, a veces es difícil de entender por qué los linfomas hacen parte de hematología, eso parece ser un órgano sólido, ¿no? Entonces, los ganglios, ¿por qué no lo ve un oncólogo? Entonces, no, digamos que sabemos que los ganglios linfáticos son necesarios para la maduración de los linfocitos, ¿no? Entonces, hacen parte del sistema hematológico y por eso un tipo de neoplasia que se trata por hematología y no por oncología. Los linfomas, a pesar de que tengan afectación ganglionar, muchos de ellos los podemos encontrar en un estadio avanzado e infiltrar médula ósea. Entonces también encontramos células tumorales de linfoma en médula ósea. Entonces, por eso también nos pueden dar, yo puedo tener un linfoma y veo que tiene pancitopenia o que tiene trombocitopenia o algún tipo de afectación en el hemograma. Entonces, podemos encontrar, dependiendo de su localización, bien sea simplemente ganglios, pero recordemos que no solamente tenemos sistemas de defensas en los ganglios, ¿sí? También tenemos el timo, también tenemos en el vaso, hay un linfoma marginal esplénico que se documenta simplemente en el vaso, un linfoma muy difícil de diagnosticar, o tenemos los linfomas asociados a mucosos, los linfomas Malti, entonces tenemos los linfomas gástricos, por ejemplo. Recordemos que en toda la parte gastrointestinal tenemos bastantes placas y células de defensa, muchos linfocitos allá, entonces también nos pueden dar este tipo de linfomas. Básicamente tenemos dos formas de clasificarlo de una forma grande, los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Entonces, aquí siempre hacemos el cuento. Entonces, el linfoma de Hodgkin por el descubridor acá. Bueno, no recuerdo el nombre de pila, pero el apellido era Hodgkin, el linfoma no. Y ya principalmente dieron, pues entonces linfoma no Hodgkin para los hijos. ¿Listo? Son neoplasias bastante frecuentes y las vemos encontrando en aumento. La incidencia y la prevalencia viene en aumento. El linfoma no Hodgkin es uno de los cánceres más frecuentes en Colombia, entonces debemos conocerlo principalmente para poder diagnosticarlo de una forma temprana, porque en algunos escenarios podemos encontrar pacientes con bastante compromiso. No tan grave ni tan urgente ni como la urgencia vital que representan las leucemias agudas, pero sí son tipos de tumores que requieren un diagnóstico y un tratamiento prioritario. ¿Listo? A medida en que avanza la edad, sabemos que sí es algo importante, a pesar de que tenemos ciertos tumores muy frecuentes en la infancia, muy frecuentes en el adulto joven, sabemos que las neoplasias empiezan a aumentar su incidencia en la mayoría de ellos y la prevalencia en el adulto mayor. Entonces, sí es muy importante pacientes con adenopatías digamos, por encima de 65 años, prender las alarmas para este tipo de enfermedades. Cuando pasaban por semiología siempre hacíamos esa diferencia y cuando veíamos, bueno, qué adenopatías tienen una semiología benigna y qué adenopatías tienen una semiología maligna. ¿Alguien recuerda qué patología, o sea, qué forma se ven los ganglios para un linfoma o para una neoplasia maligna? Uno. Pétreos, ¿no? Entonces son ganglios que son aumentados de un tamaño mucho mayor, estamos hablando de ganglios que usualmente superan los 2 o 3 centímetros, entonces nos podemos encontrar conglomerados ganglionales bastante grandes y que usualmente a la palpación encontramos que son ganglios duros, ¿sí? Que se palpan, mientras que los ganglios de las enfermedades benignas, como las, digamos, algún tipo de infección, pues son ganglios que son más cauchosos, más móviles, y eso sería una diferenciación. ¿Qué otra? El dolor, ¿sí? Si un ganglio duele, tranquilo. Si un ganglio duele, usualmente es inflamatorio, puede ser infeccioso, ¿sí? Si tenemos una faringitis bacteriana, por ejemplo, tenemos ganglios cervicales, eso puede doler. Entonces, sí nos preocupa un crecimiento acelerado de los ganglios y principalmente que no duelan, ¿sí? Ahí tenemos que prender las alarmas. ¿Qué otra cosa? Que sean móviles, ¿es bueno o malo? Que sean móviles. Que sean móviles, es bueno. ¿Sí? Es bueno. ¿Qué otra cosa? La forma. Dame más. Pues la clínica pueden ser irregulares. No, los ganglios siempre palparmente irregular, sí.
forma. A diferencia de que ya haga una masa, entonces que haga un conglomerado, entonces se van aumentando tanto en tamaño, se van juntando que ya forman es una masita. Entonces usted sí ve las contorneadas de las masitas. Son varios, no es solo en una zona, puede ser en varios. Eso es variable, sí, usualmente sí podemos tener varios ganglios, pero a veces puede ser uno solo. ¿Sí? Ahora, visible, ¿no? Porque pues, yo puedo tener una masota mediastinal grandotota y acá apenas me veo uno. Entonces, visible sí puede ser uno solo, un solo inguinal, un solo axilar, un solo cervical. Y si a veces el paciente estrella facilísimo de biopsiar y que le encuentro 3 o 4 así en ambas cadenas, ambas cervicales, bastante sencillo de biopsiar. Entonces, sí algo importante es, veamos que de la semiología partimos, decirle a un paciente, no, mira, tranquilo, esto puede ser un ganglio reactivo, miramos a ver cómo va, ahora la temporalidad, ¿sí? Si yo tengo 5 meses de crecimiento de un ganglio, pues eso no es reactivo nada, ¿sí? Si ya tengo una semana, coincide con fiebre, es un niño, una mononucleosis infecciosa que es muy frecuente en los niños, por ejemplo, las faringitis en el adulto, infecciones, por ejemplo, axilares, algún tipo de infección de tejidos blancos que van a hacer ganglios de la axila, por ejemplo, digamos que eso puede tranquilizar. Entonces es muy importante la evaluación y yo clasificar, bueno, esto tiene riesgo de malignidad, esto no tiene riesgo de malignidad para proceder a biopsia, porque no vamos a biopsiar todos los tipos de ganglios. Entonces, bueno, algo importante acá, lo mismo que el paciente le pregunta, ¿por qué me pasó esto a mí? Entonces, aquí sí podemos tener algunos otros tipos como de factores que influencian principalmente los que están asociados a mucosas, el helicobacter, ¿listo? De hecho, encontrar un linfoma gástrico o un linfoma mal, que es el asociado a mucosas, de entrada lo primero que hay que hacer es mirar el helicobacter. Y si tiene helicobacter hay que tratar el helicobacter, ¿listo? Entonces no solamente adenocarcinoma, sino también el linfoma mal. El virus de Epstein-Barr, principalmente en Burkitt, de hecho hay un Burkitt endémico por allá en África, ¿sí? Que son pacientes que tienen como virus de Epstein-Barr todos. Entonces, el virus de Epstein-Barr está fuertemente asociado principalmente con algunos Hodgkin y con el linfoma de Burkitt, que serían los Hodgkin. La inmunosupresión. A mí a veces no me gusta decir esto porque asusta, pero las enfermedades autoinmunes tienen mucho riesgo de hacer neoplasia linfoproliferativa. Y eso es algo que los pacientes, digamos, con enfermedades autoinmunes, bueno, no les dice, pero en algún momento sí pueden pasar. Entonces, 5 años de evolución de una artritis reumatoide, 5 años de evolución, por ejemplo, de esclerosis sistémica. Bueno, la esclerosis sistémica es poco probable que de 5 años. Pero, por ejemplo, artritis reumatoide, que sí es una enfermedad, digamos, reumatológica relativamente indolente, progresiva, es una mujer que lo tiene desde los 30, pues de pronto en 10 o 15 años puede debutar con un linfoma, ¿sí? Entonces lo ponen en placa linfoproliferativa. Recuerden que toda la desregulación autoinmune que se presenta en ese tipo de enfermedades, pues básicamente es un factor de riesgo para que una célula haga una clona y simplemente haga una neoplasia linfoproliferativa. Entonces tienen mucha asociación con las enfermedades autoinmunes. Bueno, la exposición a los tóxicos, tener antecedentes, la radioquimio previa, pues son como sus principales, digamos, factores de riesgo. Y muy similar a lo que pasa en las leucemias, todo eso simplemente se transforma en una clona o en una alteración, digamos, muy específica clonal de las células, y esto hace que se pueda amplificar, proliferar y acumular en los ganglios linfáticos, y por eso se producen también. Claramente deben haber factores ambientales que están involucrados, y muchos de estos pacientes tienen este tipo de inmunosupresión. De hecho, en VIH tenemos enfermedades marcadoras de SIDA, y una de ellas, bueno, 2 de ellas son linfomas. ¿Sí? ¿Cuál es el linfoma marcador de SIDA? El sarcoma de Kaposi. No. Sarcoma de Kaposi no es un linfoma. El sarcoma de Kaposi es una angiogénesis de los vasos. Hace parte de la misma hematología, pero no. Bueno, pero específicamente el linfoma B difuso de células grandes, que es el linfoma no Hodgkin. ¿Listo? Paciente VIH con linfoma B difuso de células grandes es un marcador de SIDA. Entonces hace parte también de estos marcadores. Ellos tienen otro tipo de linfomas diferentes, no linfomas, digamos, de un paciente inmunosuprimido, linfoma plasmablástico, por ahí teníamos un paciente también. Entonces, VIH o condiciones de inmunosupresión también son factores de riesgo. ¿Listo? Al igual que las leucemias agudas y crónicas, también tenemos linfomas que, dependiendo de la agresividad de la proliferación de sus células, los podemos encontrar en bajo grado. Linfomas muy indolentes, como los foliculares, por ejemplo. Hay linfomas foliculares que son gangliecitos pequeñitos, se documentan por síntomas B, la paciente lleva 3 años con esto. Usualmente también se pueden vigilar y no requerir ningún tipo de tratamiento si no han afectado algún órgano o no tienen una alteración hematológica. Tenemos el otro extremo, los de alto grado, los linfomas agresivos, indiferenciados, linfomas B de alto grado, rápidamente crecen, rápidamente presentan grandes masas, y esas masas nos generan complicaciones y a veces pueden ser incurables, a veces también se consolidan con trasplante para poder curarlos. ¿Listo?
Y tenemos los intermedios, que es un crecimiento que, digamos, está ahí como en la mitad, no son tan agresivos, pero tampoco son tan de bajo grado y requieren un tratamiento relativamente prioritario. Ah, mira, aquí está el nombre, toma Hodgkin, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con el linfoma de Hodgkin, que es, digamos, uno de los linfomas relativamente más sencillos y típico, que se caracteriza por estas células de Restender. Creo que me quedó mal su componente. ¿Alguien recuerda las células de Restender? Doctor Ernesto García. Ah, Como dos punticas. exacto, esta celulita, ¿sí? Entonces, digamos que al ser tan típica, tan característica, es tal vez una de las neoplasias hematológicas que el patólogo se atreve a decir que es un linfoma de Hodgkin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ve estas células que son muy características, principalmente del linfoma de Hodgkin. Sabemos que en hematología tenemos que estar muy seguros de la celularidad. A ver, yo tengo un linfocito, pero ese linfocito que puede convertirse en 60 tipos de linfoma, necesito que tenga un marcador muy característico que me diga, no, mira, tú eres un linfocito plasmatástico, un linfocito de esclerosis nodular, un linfocito B difuso, un linfocito de van a ver todo ese listado. Y para yo estar segura de eso, necesito CDs, ¿sí? Que son clústeres de diferenciación, que es una marcación muy específica que me dice, no, mira, este marcador es de este tipo de célula. Y con esto yo puedo decir un tipo de tratamiento específico. Pero el linfoma de Hodgkin tiene esta particularidad, no significa que no lo confirmamos, igual le hacemos los clústeres de diferenciación para estar seguros de que es un linfoma de Hodgkin. Pero tal vez es de las pocas que nos podemos ir adelantando, y si alguien dice, un patólogo experimentado, dice que es un Hodgkin, que le debe ser la CRSM, pues con 91% de probabilidad que lo serán sin necesidad de marcar. ¿Listo? Entonces, bueno, los linfomas de Hodgkin tienen una particularidad y es que tienen un relativamente buen pronóstico. También son cánceres principalmente del adulto joven. Usualmente es más frecuente en hombres también y tienen, digamos, una relativamente buena tolerancia al tratamiento. Ya cuando aparecen en el segundo pico, en el adulto mayor por encima de los 50 años, pues digamos sí puede tener como más alteración del pronóstico, pero ya que se documentan rápidamente en el hombre joven, digamos que puede ser fácilmente tratable también. Muchos se asocian con una historia previa de mononucleosis infecciosa, aunque no siempre se puede diagnosticar o siempre se encuentra el virus de Epstein-Barr en todos los casos. Usualmente lo encontramos principalmente en dos variedades, que es en la esclerosis nodular y en la celularidad mixta. Entonces, bueno, ¿cuál es la patología? Que es la que acabamos de encontrar. Miren que el linfoma de Hodgkin es relativamente fácil de aprender su clasificación porque son básicamente dos. Tenemos el linfoma de Hodgkin clásico, y eso se divide en 4 subtipos, y el linfoma predominio linfocítico nodular. ¿Listo? Esto, digamos, no está más avanzadito, no es como para que tengan que saber, pero sí que el linfoma de Hodgkin clásico es el principal tipo de linfoma Hodgkin que encontramos. Cada uno de los diferentes subtipos tiene sus clasificaciones, y para eso es muy importante la inmunohistoquímica y los CDs para saber si es rico en linfocitos, si es de varias esclerosis nodular, que es el que se encuentra en la mayoría de los escenarios y que tienen unas particularidades, y es que debutan mucho principalmente con masas mediastinales y cervicales. ¿Listo? Entonces, básicamente dos tipos grandes, Hodgkin clásico y predominio linfocítico nodular, y el clásico se divide en otros 4. ¿Listo? Por eso ya simplemente es como para el inicio. Entonces, bueno, en el cuadro clínico básicamente lo que encontramos es el crecimiento de adenopatías, pero si debutan con masa mediastinal, claramente lo que va a presentar son complicaciones de esa masa mediastinal, principalmente síndrome de vena cava superior. ¿Listo? Entonces, usualmente lo que más encontramos es el gangliosito cervical, en segundo lugar la masa mediastinal, luego seguida la masa axilar. La mayoría pueden pasar años o meses sin que presenten síntomas, pueden terminar debutando con los síntomas B y el crecimiento de la masa, que es muy característica cervical, aunque un paciente que ya debuta aquí con esto, que lleva años viéndose crecer un ganglio que no le ha prestado atención, que llevan para que consulte con una masa de este tamaño. ¿Listo? Muy frecuentemente asociado a los síntomas B, y algo muy importante, y no sé por qué no lo he encontrado, pero les duele cuando toman, ¿sí? Entonces, a veces consultan fue porque fueron a tomar y les empezó a doler, porque es lo contrario, no duele, ¿no? ¿Se acuerdan que los ganglios malignos no deben doler? Entonces, cuando consumen alcohol y si alguien quiere buscar la respuesta y me da cuenta, pueden doler con el consumo. ¿Listo? Eso puede ser un sugestivo. A veces los pacientes consultan por síntomas respiratorios. Entonces, a veces lo que encontramos es una radiografía con ensanchamiento mediastinal muy sugestivo de una masa en mediastino medio o en mediastino medio también. ¿Listo? La fiebre es bastante frecuente, y a veces estos pacientes también
antibióticos, piensan que está en procesos infecciosos, entonces sí es muy importante. Recordemos que la fiebre de las patologías malignas oncológicas son muy fiebres vespertinas, pasan en la noche, en la madrugada, se acompañan de sudoración nocturna, y algo muy importante es que mejoren con la prueba de naproxeno. Si alguna pasada ya con los pacientes de hematología que presentan fiebre, no saben si es porque están infectados o es por la neoplasia, entonces les hace una prueba de naproxeno. La prueba de naproxeno es que tomen naproxeno 500 miligramos 2 o 3 días en la mañana y en la noche, y si les pasa la fiebre con el naproxeno, pues es una prueba positiva y sugiere que su enfermedad es oncológica. ¿Listo? Los síntomas B siempre requieren peor pronóstico. Por eso cuando uno estadifica a estos pacientes, uno dice, bueno, es 1, 2, 3, 4 y le coloca la palabra B si tiene síntomas B. Entonces no es lo mismo tener un estadio 2 solo que tener un estadio 2B. Significa que es un estadio 2 con síntomas B. Y eso le confiere al paciente peor pronóstico. ¿Listo? En todos los pacientes con linfoma necesitamos tomografías, siempre, del diagnóstico y para el seguimiento, porque no te lo que yo quiero ver con la quimioterapia es que los ganglios se desaparezcan, ¿no? Que el paciente entre en remisión. Entonces, siempre tenemos que hacer tomografías. Ay, no, es que la adenopatía y la masa están en el cuello, entonces ahora hago tomografía de cuello. No, usted no sabe cómo está en todo eso, no sabe cómo está el abdomen. Entonces, puede cambiar la clasificación. Paciente con sospecha de linfoma, sinónimo de tomografías contrastadas de cuello, tórax y abdomen. ¿Listo? Tenemos que evaluar todas las líneas ganglionares para poder estadificar al paciente. ¿Listo? Sobre todo si no son palpables, ¿no? Entonces, si son síntomas respiratorios, síntomas abdominales, en una ecografía me va saliendo un ganglio, tengo que hacer tomografías de todo. ¿Listo? Miren esta tomografía, por ejemplo, este paciente está lleno acá de ganglios retroperitoneales. Todos estos son ganglios aumentados de tamaño, que casi le configuran una masa, y también tenemos aquí un poquito de espleno, un poquito de espleno. ¿Listo? Entonces, lo importante es descartar que este paciente tenga una complicación mecánica de esta masa, principalmente mediastinal, que son con las que debutan. Entonces, ¿qué pueden pasar? Síndrome de vena cava superior, ¿sí? Tromboembolismo pulmonar, compresión sobre las arterias pulmonares. Si son ganglios o masas tipo multiabdominales, obstrucciones intestinales, ¿listo? Dolor abdominal. Pueden tener un dolor lumbar, si estos pacientes presentan en algunos escenarios, pueden tener infiltración al canal medular, son pacientes que debutan con alteraciones neurológicas, hidronefrosis también. Entonces, estas cosas sí requieren un manejo urgente, una prioridad de citoreducción. Los linfomas no superan, ¿sí? Porque alguien puede pensar, bueno, ¿por qué no sacan los ganglios y ya está? Entonces, uno, sabemos que su proliferación es generalizada y yo puedo encontrar una masa en un sitio muy específico, pero sacarla no significa que no vaya a volver a proliferar. Entonces, los linfomas no se operan, ¿listo? Los linfomas deben recibir quimioterapia, es lo primero que les tiene que decir al paciente para que ustedes lo conozcan. No hay ningún linfoma que supere quimioterapia o radioterapia, ¿listo? Lo segundo, si alguien ha visto un ganglio o vieron ganglios en patología, bueno, patología ya los ven esto, como que no, pero si alguien ha visto un ganglio fresco, es como una gelatina. Si alguien ha visto una, ¿cómo se llama? Gelatina de pata. ¿Conocen la gelatina de pata? Sí. Son así como una gelatina de pata, eso casi no se pueden comer, ¿listo? Entonces digamos que operar un ganglio es una cosa que casi que el milagroso no lo es capaz de lograr, entonces son muy gelatinosos. Bueno, entonces eso hace que intentar operar siempre vayan a quedar células. Recuerden que cuando los cirujanos operan, digamos, las neoplasias de órganos sólidos, se llevan todo lo que pueden, ¿sí? Para intentar tener márgenes que no quede ningún tipo de célula maligna. Entonces, digamos, ellos incluso son extensos en sus bordes. Si ustedes ven una cirugía, por ejemplo, de un cebado celular, no le quitan solo el cáncer, estos se van como con 2 centímetros a la redonda. En melanomas, el sea gástrico se va al estómago completo, no se va al pedacito, la mayoría. Entonces, digamos que las intenciones de resección de los cánceres de órganos sólidos es intentar llevarse no solo el cáncer, sino cualquier célula que pueda estar relativamente cerca. Y por eso es tan importante ver los bordes libres de tumor. Eso no puede suceder en los linfomas, los linfomas de la cara es completo. Es una cosa muy gelatinosa que es imposible de extraer por completo. Entonces, digamos que todas las connotaciones hacen que los linfomas no sean operables. Esto no se maneja con cirugía, se maneja con quimioterapia. Y si algo muy importante es que apenas se tocan, arrancan a proliferar. Entonces, un paciente después de una biopsia, la masa o el ganglio le triplica en el transcurso de 15 días. Entonces, sí es muy importante hacer una biopsia rápida. ¿Listo? Bueno. Eso es lo que encontramos en el cuadro clínico. Ya hablamos de las diferentes adenopatías, esplenomegalia en la mitad de los pacientes también pueden encontrar con linfoma. Si se agrupan me pueden dar masas. Usualmente el compromiso está ganglionar, es decir, que debuten con infiltración en médula ósea o de algún órgano específico es bastante rara, vamos a encontrar la adenopatía. Ya cuando puede ser una enfermedad avanzada, pues encontramos otros órganos,
los linfomas involucren órganos como órganos sólidos, o sea, que vayan a ser metástasis a pulmón, metástasis a hígado, eso no sucede en los linfomas. Lo que infiltran son la médula ósea y claramente el vaso, usualmente, que es un órgano hematológico. De hecho, el vaso es un órgano hematológico, ¿sí? El vaso no cuenta como un estadio 4. Tiene que tener el vaso, bueno, hace parte del sistema. Estadio 4 es, bueno, la médula ósea. Estadio 4 es que encontramos en el sistema nervioso central, que encontramos en el hueso, pero esto es muy inusual en los linfomas, ¿listo? Usualmente encontramos o infiltración en médula ósea o demás. ¿Qué encontramos en las pruebas de laboratorio? Usualmente podemos encontrar alteraciones hematológicas, de eso la principal es la anemia. Recordemos que la ferritina es un marcador inflamatorio, puede encontrar respuesta inflamatoria, y si la médula ósea está infiltrada, lo que yo pudiera encontrar ya es una pancitopenia. Encontramos aumento de la BCG, encontramos que puede haber hipercalcemia maligna también. Si hay infiltración o afectación hepática, pues puede encontrar alteración hepática, y la deshidrogenasa láctica está incrementada. Una de las formas, o uno de los laboratorios que también nos apoya mucho el diagnóstico de los linfomas es la LDH. Recordemos que la LDH es una enzima que está mucho en músculo, que está mucho en hígado, pero que también está mucho en las células hematológicas. ¿Listo? Un segundo cafecito. Yo contaba como 65 pelos. ¿Pues voy a contar yo les tomado foto? Yo le estoy colocando el número a cada una, pero pues no sé si por los títulos me perdí. No, yo las cuento, pero después pierdo la memoria y las cuento acá. Ah, claro. Ah, tan fácil. Y ahí sale abajito el número. Sé que te ibas a parar de contar de verdad, te iba a decir. Bueno, ya nos falta minutos. 66. Entonces, bueno, la LDH es un muy mal marcador de las células hematológicas, se incrementa mucho en los linfomas, crisis tumoral, en las leucemias también, entonces es importante tener. ¿Listo? Usualmente, esos pacientes pueden activarse o tener mayor riesgo de infecciones, principalmente como tuberculosis, como herpes, son pacientes que se comportan de una forma de inmunosupresión. Cuando se pone la quimioterapia y la radio quedan aún más inmunosuprimidos, entonces sí es muy importante saber que al igual que las leucemias, no al igual tienen el mismo riesgo, pero sí también tienen bastante riesgo de cualquier tipo de complicación infecciosa. Sabemos que es necesario la biopsia de un ganglio, no hay otra forma de diagnosticar un linfoma. Entonces a veces a mí me llaman y bueno, tenemos unos ganglios y toma usted, yo quiero que hagan una biopsia. Entonces primero tomamos la biopsia, diagnostiquemos el linfoma y ahí lo vemos. Porque ganglios no es diagnóstico de linfoma, tenemos ganglios en tuberculosis, tenemos ganglios en sarcoidosis, tenemos ganglios en lupus, ¿sí? Hemos biopsiado dos pacientes ganglio que han terminado con diagnóstico de lupus. Entonces no nos olvidemos, por ejemplo, que el lupus da ganglios. Entonces sí es muy importante siempre proceder a un diagnóstico de biopsia, y esta biopsia debe ser una biopsia incisional, es decir, sacar el ganglio completo. Necesitamos que el patólogo nos mire la cápsula del ganglio, nos mire muy bien la forma. Y cuando se saca por trucos, que digamos altera mucho la morfología, pellizca el ganglio, salen células digamos muy alteradas, muy sucias. Entonces en el sentido de que digamos se altera la morfología, necesitamos una biopsia del ganglio de forma excisional quirúrgica. ¿Sí? Siempre hay que intentar. La biopsia por trucos no nos sirve, lo único que nos hace es perder tiempo y ese paciente después no volver a biopsiar. Entonces, cuando por eso les decía que es facilito y es chévere que le dé uno los ganglios acá en el cuello por todos lados. Pero hay pacientes a los que lamentablemente nos toca llevar a cirugías de toracoscopia. ¿Listo? Tenemos un caso por ahí. Pacientes que nos tocan llevar a la paroscopia, biopsia de ganglios retroperitoneales
biopsia como toque, ¿listo? Bien sea por toracoscopia o bien sea por la laparoscopia, ¿listo? Es muy importante hacer la inmunohistoquímica. Nadie puede diagnosticar un linfoma simplemente con patología convencional, nadie, ¿sí? El patólogo puede decir todas las de Restenberg parece un Hodgkin, pero igual necesitamos confirmarlo con inmunohistoquímica, ¿listo? Y es este tipo de inmunohistoquímica que es como pintarle los clústeres de diferenciación y eso le pone unos colorcitos. Entonces, se ve cafecito, SD34, se ve azulito, SD45. Y con eso el patólogo lo vuelve a leer y dice, no, esto tiene una población muy importante y clonal de CD35, por ejemplo. Son células inmaduras que parecen plasma, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante hacer inmunohistoquímica y para hacer inmunohistoquímica necesitamos un ganglio completo y grande, ¿listo? Entonces, la idea es que por lo menos sea un ganglio de 2 centímetros. Entonces, todo eso es una pelea constante con los humanos porque ellos quieren biopsiar por truco, ellos quieren tomar un pedacito y nosotros vean, por favor, tomen el ganglio más grande que puedan, intente manipularlo lo menos posible, rápidamente, en base a un formol, para poder tener un diagnóstico más preciso, porque en últimas los que nos enfrentamos a una inmunohistoquímica que no es concluyente somos nosotros, y si no tenemos una inmunohistoquímica concluyente no podemos elegir la mejor quimioterapia para ese paciente. Entonces sí es muy importante. Entonces a veces nos llegan reportes sin inmunohistoquímica que simplemente nos dicen sospecha de o sugestivo de neoplasia linfoproliferativa. Esto lo puedo decir yo si le doy a alguien, ¿sí? Entonces necesitamos la confirmación con inmunohistoquímica. Si a ustedes les llega un reporte así, de una vez manden a ese paciente a hacer inmunohistoquímica. No hay nada que podamos hacer con un reporte que diga neoplasia linfoproliferativa. Necesitamos saber cuál de los 70 tipos de linfoma es, porque cada uno de los 70 tipos de linfoma tiene una quimioterapia muy específica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacemos con la inmunohistoquímica. Esta gráfica me encanta porque es como, digamos, para entender un poquito que sabemos que cuáles son como la diferenciación en la superficie de los diferentes tipos de células y cada una expresa un tipo diferente. Entonces, lo que hace la inmunohistoquímica es simplemente marcar. Y entonces, las células que tienen, por ejemplo, es CD80, entonces salen un montón. Entonces, yo puedo decir, ese tipo de célula es específica de tal cosa. ¿Listo? La estadificación. La estadificación a veces es un poco confusa porque entender, por ejemplo, este estadio uno dice es que cuando uno lo lee lo dicen como por encima del diafragma, uno no entiende, o por debajo del diafragma. Entonces lo que quiere decir esto es que tengamos ganglios que estén por encima, es decir, que solamente estén en cuello o en tórax, o que tengamos solo ganglios acá por debajo del, digamos, del diafragma, o que tengamos ambos, tanto arriba como abajo, que ya eso es un estadio 3, o que tengamos afectación extraganglionar que no involucre el paso, y eso ya sería un estadio 4. ¿Listo? Eso es lo que hacemos en la estadificación. También tenemos que colocar la letra A o B si presenta uno de los síntomas B, que ya sabemos cuáles son. Y algo muy importante y un marcador de pronóstico es tener una masa tipo Bulky. Una masa tipo Bulky, acá dice que es más de 10 centímetros, pero ya está bajando a 5. Entonces una masa, por ejemplo, mediastina de más de 5 centímetros ya es una masa tipo Bulky, más riesgo de lisis tumoral y más riesgo de complicaciones también. Aparte de la biopsia es muy importante proceder a las tomografías, hacer ecografía, hacer también pruebas de laboratorio, hemogramas, todo ese tipo que me indique lisis tumoral para poder estadificar completamente al paciente. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores pronósticos? Tener unos marcadores de inflamación fuertes, como por ejemplo tener PSG, tener más de 50 años, tener los síntomas B, que la albúmina esté comprometida, que el paciente ya tenga anemia o que tenga linfocitosis y linfopenia. Esto es algo que uno se aprende, pero uno mete todos estos datos acá en el IPS, que es un score, y ahí me bota, digamos, cuánto es la sobrevida del paciente a 5 años. La gente le puede decir al paciente, no, mira, tu sobrevida es del 40% a 5 años. ¿Listo? Entonces, sí es muy importante porque ya lo que preguntan en oncología son dos cosas: ¿por qué medio y cuánto voy a durar? ¿Listo? Entonces, el tratamiento no vamos a tener mucho, tenemos quimioterapias con diferentes agentes, ya tenemos cada vez terapias más dirigidas, algunas les hacemos radioterapia, por ejemplo el linfoma de Hodgkin se puede consolidar con radioterapia también, a veces las podemos combinar, y esto hace que los pacientes pues, puedan tener como la menor toxicidad. A ver, cuando uno habla de quimioterapia le está dando mucha toxicidad y es algo que no se da cuenta, bueno, sí nos damos cuenta, pero el paciente no lo siente. ¿Toxicidad de qué tipo? Toxicidad hematológica, riesgo de segunda endoplasia, esterilidad, ¿sí? Entonces, son pacientes a los que digamos más quimioterapia, más quimioterapia, más quimioterapia, en algún punto ojalá la quimioterapia deje de existir, ¿sí? Digamos, el futuro ¿cuál es? Llevar rápidamente trasplante, ¿sí? Y más, ni siquiera el trasplante es la solución. Digamos, rápidamente lo que tenemos que llegar es a terapia CAR-T-cell, ¿sí? Terapia CAR-T-cell es coger su linfocito, lo modifico genéticamente hablando y lo expando y te lo vuelvo a introducir para que ataque específicamente X tipo de célula, ¿sí? Entonces yo le modifico su linfocito y le digo, mira, atácame a este linfocito que se volvió una célula plasmática, un mieloma, ¿sí? Las altero genéticamente, las prolifero en el laboratorio, las inyecto en el paciente, ellas se van y atacan específicamente esas células del mieloma. ¿Listo?
es el futuro, el CAR T-cell es el futuro. Todavía no se puede porque vale como $1 millón la terapia, ¿sí? Entonces, y está sobre todo ya como evaluada para ciertas enfermedades, por ejemplo, algunos linfomas, mieloma múltiple, por ejemplo, pero no está para todos. Pero la quimioterapia debería dejar de existir en algún punto de la vida, tiene demasiada toxicidad. Entonces, bueno, los tratamientos simplemente acá un ejemplo, por ejemplo, que el ABBD, que digamos las quimioterapias en hematología son relativamente sencillas porque son las siglas de los medicamentos que uno utiliza. Entonces, riamicina, biomicina, bifastina, carracina, entonces uno ya sabe los diferentes medicamentos. A veces no se lo aprende nadie, uno de tanto utilizarlo pues ya va conociendo los efectos. Pero uno se mete a la paginita del NHS, que es como digamos los protocolos en Estados Unidos, y le botan el protocolo. Entonces ustedes ponen protocolo ABBD, entonces el protocolo ABBD le sale a usted como 3 o 4 hojas y le dice, bueno, este medicamento cuánto riesgo de meses tiene, este medicamento lo puedes pasar por vena periférica o no, este protocolo cuánto riesgo de aplasia tiene, cuánto riesgo de esterilidad tiene, qué adicionales medicamentos debes colocar, cuánto tiempo, o sea, le botan a uno porque digamos aprender de memoria todas las implicaciones de los protocolos, pues sería demasiado. Entonces, pero uno rápidamente tiene a la mano y sabe, pues se llaman protocolos. Cuando tiene un protocolo significa que tiene unos pasos y que tienen que seguir ciertas recomendaciones. Entonces, uno las imprime y las saca. Lamentablemente los linfomas de Hodgkin pueden presentar bastante recaída, ¿sí? Entonces sí es muy importante que los pacientes tengan un seguimiento para poder evaluar eso. Y sabemos que pues, todos los efectos adversos de la quimioterapia y de la radio son muy similares a los que hablamos de las leucemias, que son aquellos procesos infecciosos, anemias, trombocitopenias, sangrados y algunas cosas por la quimio, cardiotoxicidad, por ejemplo, trastornos endocrinológicos, segunda neoplasias. La bleomicina puede dar neumonitis también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, específicamente solamente tiene un 10% de riesgo de esterilidad, pero el 10% no es seguro, ¿sí? Y es muy importante, sobre todo si es de pacientes jóvenes, decirlo, porque puedes quedar estériles. Las mujeres pueden tener opción de hacer congelamiento de óvulos, por ejemplo. Entonces, siempre que arranquemos una quimioterapia, tenemos que evaluar el riesgo de esterilidad, si es en una mujer, por ejemplo, en edad reproductiva o un hombre en edad reproductiva, para poder establecer si hay opciones de tratamiento, pues, digamos, de preservación. Y finalizamos con el linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin es más del adulto mayor, por encima de los 60 años, son mucho más agresivos que los Hodgkin, ¿listo? Usualmente son un poquito, digamos, en un tiempo de evolución, digamos, el diagnóstico puede ser un poquito más tardío porque el Hodgkin sí rápidamente hace la masa y debuta con las complicaciones de la masa, mientras que esto hace ganglios retroperitoneales, ganglios más pequeños, que pueden, digamos, ser un poquito menos rápidos de encontrar, pero que biológicamente pueden ser muy agresivos y que también tienen un mal pronóstico y que recidivan también bastante. ¿Listo? Usualmente también predomina en hombres, también están muy asociados con el virus de Epstein-Barr también, el Helicobacter, con Plasmodium. Se puede generar tanto de células B como de células T, pero la mayoría son de células B y hace parte también mucho compromiso o digamos alteraciones del medio ambiente para que se presenten. Esta gráfica también es muy bonita para entender, esta es la forma del ganglio y dependiendo de dónde salga la clona de la célula del ganglio, pues se llaman los tipos de linfoma. Entonces tenemos por acá el linfocito antes de entrar al ganglio, pues son las leucemias, linfomas linfocíticos B crónicos. Los que salen de acá de la zona marginal, pues se llaman linfoma de zona marginal o centroretinal, o los linfomas foliculares, o linfoma de células del manto, o el que ya se convierte en plasmablasto, pues el plasmacítico, o la célula plasmática, que es el que da el ojo. ¿Listo? Entonces, dependiendo de donde salga el ganglio o de predomine la clona, es que se va a llamar el linfoma. Y esta es la gráfica que les voy a mostrar. Entonces, creo que hay otra, sí, tiene una continuación. Entonces, esta es la otra continuación. Entonces, esta es la cantidad de linfomas que tenemos. Entonces, para poder llegar a un diagnóstico específico, necesitamos marcar, necesitamos hacer inmunohistoquímica que me digan, mira, exactamente tú tienes un linfoma marginal esplenoso y poderle dar una quimioterapia muy específica. Por eso es tan importante la biopsia, una muy buena muestra para no perder tiempo y poder hacer una inmunohistoquímica correcta. Vamos a encontrar muy similar a lo que encontramos en el linfoma de Hodgkin, que son las adenopatías periféricas, que sabemos cuáles son las características ya de ellas. Esplenomegalia, la afectación extraganglionar es bastante frecuente, mucho más frecuente que en el linfoma de Hodgkin, bastante compromiso en médula ósea. Tenemos linfomas primarios del sistema nervioso central también, que a veces debutan simplemente como una masa en el sistema nervioso central. La médula ósea es el órgano más involucrado, por eso paciente con linfoma, el 90% va a aspirar a médula ósea para establecer si tienen compromiso o infiltración allá. También pueden infiltrar senos paranasales, por ejemplo, sobre todo los linfomas T. Los linfomas de zonas T van mucho toda esta parte de la nariz, cavidad oral, mucho compromiso otorrino. También se presentan con los síntomas B, que también hay una connotación desfavorable. Encontramos también las alteraciones o las citopenias secundarias a infiltración en médula ósea. Dependiendo del órgano que comprometan, pues pueden encontrar compromiso hepático, por ejemplo.
mejor pronóstico, tenemos que proceder a biopsia de la misma forma. Y de aquí podemos encontrar, digamos, algunas diferencias en cuanto a la presentación de las adenopatías. Por ejemplo, esas adenopatías epitropleares, que son las que encontramos acá bien cerquita del codo, son bastante frecuentes en el ojo óseo, ¿sí? Entonces, las adenopatías de ahí pasan como masitas, linfomas y no son adenopatías, ¿listo? Entonces, sí es importante evaluarlo, pero definitivamente con ganglios es muy difícil decir si va para el uno o para el otro, no se puede inventar, ¿sí? Si el paciente tiene 20 años, tiene una masa cervical, no sé, bueno, seguramente tú eres un Hodgkin, es lo más frecuente, pero hasta que no haya una biopsia puede ser cualquier cosa. Entonces, definitivamente necesitamos proceder a la biopsia, hacemos las mismas tomografías para estratificación. El pronóstico depende, pues, si es un estadio 3, si es un estadio 4. Los que tengan mayor volumen tumoral, que tengamos masas por encima de 10 centímetros o que tengan mucha proliferación, y miren por qué está marcada esa proliferación. O sea, esos síntomas B no son de la nada. Los síntomas B son de una alta carga tumoral. Nadie hace síntoma B por tener un ganglio acá, ¿sí? El que hace síntomas B es porque tiene una alta carga de ganglios, que son los que están produciendo principalmente toda esta respuesta inflamatoria, la citoquina, la beta-microglobulina, la LDH. Entonces, entre más LDH tenga, es porque tengo más células malignas que me la están produciendo. Entonces, por eso son buenos marcadores de proliferación celular. ¿Listo? Vean, por ejemplo, pues estos son como los esquemas principales que nos han escuchado bastante frecuente, por ejemplo, para el linfoma B difuso, que son los esquemas de R-CHOP. Entonces, lo mismo, pues los esquemas de R-CHOP también son por sus siglas de rituximab, ciclophosphamida, vincristina. Miren que tienen prednisona. Todos estos esquemas tienen prednisona. Todo lo que involucre linfocitos prominentemente B lleva prednisona. Por eso es que esto no se debe utilizar indiscriminadamente. Entonces, y hacen parte, no es quimioterapia, pero hacen parte de un medicamento que actúa muy bien y es algo muy importante de los linfomas. Entonces, cuando uno dice, no, mira, tú tienes un linfoma, pero te tengo una cosa buena y una cosa mala, ¿sí? No siempre habla de eso. Entonces, la cosa mala pues, es que tienes cáncer. La cosa buena es que los linfomas son o tienen una respuesta mucho mejor y más rápida a las quimioterapias, ¿sí? Si yo tengo que decirle a alguien que es cáncer de pulmón, prefiero decirle que tiene un linfoma. Tengo que decirle a alguien que tiene cáncer gástrico, prefiero decirle que tiene un linfoma, ¿sí? Porque los linfomas tienen una rápida respuesta a la quimioterapia, un relativamente potencial de curación, a menos de que sea quirúrgico, ¿no? O sea, yo tengo que sea gástrico, si es quirúrgico, va mejor. Si tengo un nodulito pequeñito en el pulmón y me lo van a operar, tal vez pueda ser mejor. Pero ahora de grandes masas, nada más un sea de pulmón que tenga ganglios ya es un estadio 3, ¿sí? Entonces ya un estadio 3 es no quirúrgico, o sea, para quimio. Muy recidivante, muchas metástasis hepáticas, muchas metástasis a hueso, muchas metástasis en el sistema nervioso central. Los linfomas no hacen eso, ¿sí? Los linfomas pueden, hay algunos muy agresivos, pero son relativamente indolentes. ¿O qué cáncer gástrico le dura a usted 6, 8 meses? Ninguno, ¿sí? Mientras que los linfomas sí pueden folicular, les puede durar unos 3 años sin requerimiento de tratamiento. Entonces, los linfomas son un tipo de neoplasias que, a pesar de que tenga ganglios del cuello hasta el abdomen por completo, tienen un relativo mejor pronóstico, una facilidad de tratamiento, quimioterapias que pueden ser menos agresivas, menos aplaciantes, algunas incluso tomadas. Entonces, eso hace que, digamos, que tener un linfoma en comparación con órganos sólidos, principalmente si no sea de órganos sólidos relativamente avanzado, digamos que es una noticia un poquito más esperanzadora que tener un órgano sólido. ¿Listo? Entonces, esas son como las diferencias con las linfomas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo fácil? Espérenme, no se vayan, que no se toman lista. Bueno. Ana María. Brandon Álvarez. Brandon Álvarez. Haider Angarita. David Ángel. Catalina Ardila. Sebastián Avendaño. Edwin Sprayloy. Julián Cameloy. Ana Lorena Benítez. Carla Blanco. Daniela Bolaños. María Gabriela.